del doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien es profesor de la Universidad de Medellín, Colombia. El doctor Ricardo Zuluaga Gil es abogado, especialista en Derecho Administrativo en Medellín. También tiene el expertise en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Obtuvo esos estudios de posgrado en Madrid, España. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana en Cali. Profesor invitado en pregrado y posgrado en más de una treintena de universidades de su país, así como también es un profesor investigador que se le ha invitado en diferentes partes del mundo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharle y conocerle desde aquel Congreso Internacional Nacional que organizamos en el año 2010 y actualmente hemos estado compartiendo también en diferentes congresos nacionales e internacionales. El año pasado estuvo con nosotros aquí en nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es docente en la Universidad de Antioquia, de la ciudad de Medellín, Colombia. Este día, el doctor Ricardo Zuluaga Gil va a tratar el tema calidad versus cobertura, América Latina y el desafío de la educación en el siglo XXI. Doctor Ricardo Zuluaga Gil, recibo un cordial saludo. Como siempre, es un gusto escucharle. Adelante. Doctor Rafael, un gusto saludarle también a través de la distancia. Muy complacido de esta tarde en este importante liderando ya hace tantos años. Y en el tengo la enorme complacencia de estar de nuevo. El enorme dolor de no estar personalmente en esa estupenda y maravillosa ciudad de Los Ángeles, pues que es de mis sitios favoritos en el mundo. Es una ciudad que me la recorro, la camino y que verdaderamente se disfruta y se paladea en cada esquina. Pero seguro que vendrán nuevas oportunidades de gozar y disfrutar ese estupendo sitio y esa estupenda capacidad de anfitrión que tiene el doctor Rafael Sánchez. Como lo anunciaba él, quiero compartir con ustedes y voy a compartir, si me permite, quien coordine la reunión, voy a compartir la presentación. Quiero trabajar un tema en los tiempos que corren y es el que está referido a la calidad en el contexto de la educación superior, que fue un matiz que se me olvidó advertir en el título de la ponencia, en el contexto de la educación superior y mirada concretamente para el caso de América Latina. ¿Qué encuentro yo? Creo que no me deja compartir, pero no importa, aquí iré. Yo creo que todos sabemos bien, voy aquí a compartir unas ideas básicas. Todos sabemos muy bien que el proceso educativo, el proceso formativo, se mueve en tres grandes momentos. Una educación básica, una educación secundaria y una educación superior o universitaria que a su vez se desdobla en dos grandes modelos, que son la educación puramente profesional y la educación posgradual. Sobre esta última, la educación universitaria, en sus perspectivas profesional y posgradual, es que yo quiero compartir con ustedes esta tarde algunas reflexiones
porque creo que en ello hay mucho en juego para el futuro de América Latina. Nadie puede desconocer hoy que estamos completamente inmersos en la llamada sociedad del conocimiento. Y justamente el espacio privilegiado, donde no solo se transmite el conocimiento, sino sobre todo se transforma el conocimiento, es la universidad. Es la universidad. Entonces, disculpe, doctor Ricardo, ¿usted va a presentar algunas diapositivas? estaba intentando, pero el sistema no me lo permite. Ah, bueno, es que es desde su computadora de usted. En lo Sí, personal señor. no puedo. Bueno, muchas Ya, gracias. perfecto. No se preocupe, doctor Rafael, no hay ningún problema. Aquí igual lo iré, la tenía en presentación, pues pero no hay problema en hacerlo así a capela. Lo hacemos a capela sin ningún problema. Muy bien, entonces, vamos a llevar esta reflexión, vamos a llevar esta realidad concreta al mundo del derecho. Repito, una idea centralísima, una idea fundamental es tener presente que en los tiempos de la sociedad del conocimiento, la educación se vuelve una realidad capital y la educación superior, la educación universitaria, se convierte en una realidad absolutamente ineludible, imprescindible y definitiva para garantizar el desarrollo cabal de las sociedades. Primera idea. Segunda idea. Tenemos claro que el derecho a la educación, como derecho constitucional, tiene cuando menos tres grandes contenidos. Uno, el que más conocemos y del que más se habla, que es el derecho de acceso a una educación. El derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a una educación y que es un derecho de corte liberal que fue reivindicado incluso por las primeras constituciones, así fuera de manera muy precaria. En tanto, lo primero que se aseguró, lo primero que se garantizó fue el acceso a una educación básica, muy básica. Es un derecho que se ha venido refinando con el paso de los años y hoy podríamos hablar perfectamente de la existencia de un derecho de acceso pleno a la educación en todos sus niveles. Hay un segundo contenido o un segundo componente del derecho constitucional a la educación, que es el derecho de elección o de libertad, o la libertad de elegir, de escoger el tipo de educación que se prefiera. Y que generalmente es una decisión que en unas etapas de la vida corresponde a los padres y a partir de la adultez y sobre todo cuando se trata ya de la educación superior, es un asunto que está en la esfera del individuo que toma la decisión. Pero, y es en este punto que yo quiero recalar, sobre este punto que yo quiero enfatizar, para mí el derecho a la educación en el contexto actual debe tener un tercer contenido. No basta con que se nos garantice un acceso, ya veremos cómo. No basta con que se nos respete una libertad de elegir el tipo de profesión o el tipo de educación o el área en que queramos profundizar. Yo creo que hay un tercer elemento que es fundamentalísimo, que es el derecho a una cierta calidad de la educación. Y en este punto es en el que yo creo que América Latina, y por supuesto no voy a tomarme el atrevimiento, la libertad de hablar de manera general, sino que lo voy a enfocar muy desde la realidad colombiana, aunque tengo el pálpito, que es una realidad que es bastante extrapolable a casi toda nuestra querida subregión. Entonces, cuando hablo de una cierta calidad en el derecho a la educación, sobre todo cuando hablamos de educación superior. Para poder avanzar en esto, tenemos que tener presente que en el mundo existen ya muy consolidados dos grandes modelos en lo que tiene que ver con la educación superior. Hay un modelo que podríamos llamar, a grosso modo, sin que sea una categoría pues absoluta, pero sí es una categoría académica
que permite la discusión, un modelo que podemos llamar modelo europeo, en el que lo predominante, lo notorio, lo visible, es un claro esfuerzo por parte del Estado para ofrecer una educación de gran calidad. Para nadie es un secreto que más del 80% de las grandes universidades europeas son universidades completamente públicas, universidades estatales. El Estado tiene claro desde hace más de un siglo que tiene la necesidad estratégica y la obligación jurídica de asumir un decidido compromiso con la promoción y la garantía de la educación superior, pero en términos de una alta calidad. Por otro lado, tendríamos un modelo que podemos denominar también, grosso modo, sin que sea una categoría universal, como modelo norteamericano. Y más que norteamericano, porque ahí estaríamos incluyendo a México y a Estados Unidos, definámoslo como un modelo estadounidense. Un modelo estadounidense, donde la educación superior es sobre todo una iniciativa que está en manos de los particulares, que está en manos de instituciones privadas, pero que también ofrecen una educación de gran calidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro modelo? Creo que pues sobraría advertir que más allá de lo puramente referido al origen de los recursos, hay una clara distinción en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación superior. En Europa es un verdadero derecho jurídico, es un verdadero derecho de corte constitucional. En Estados Unidos es una posibilidad económica que depende de la capacidad, de la iniciativa o de los intereses que cada persona o familia en concreto tenga respecto a su propio futuro, pero que va a estar siempre mediada por la capacidad específica que tenga para poder sufragar los altos costos que las grandes universidades privadas norteamericanas demandan. Ambos modelos han funcionado y han funcionado con gran éxito. Incluso si uno mirase desprevenidamente, y así mi afirmación puede ser muy discutible, con ánimo meramente discursivo menciono lo siguiente. En los rankings de universidades del mundo, las norteamericanas están de lejos mucho mejor posicionadas en conjunto que las europeas. Entonces, si ese fuera un indicador, pues uno tendría por fuerza que concluir que evidentemente es mucho mejor el modelo norteamericano que el modelo europeo, si los rankings universitarios fueran el indicador definitivo, pero no pretendo yo, ni más faltaba, incurrir en la ligereza de reducir esa comparación y esa clasificación a un indicador tan puntual. Dejo simplemente allí la inquietud, ¿cierto? Dejo la inquietud. A mí particularmente, como constitucionalista, como profesor universitario que soy, me gusta mucho más el modelo europeo, sin discusión, porque es mucho más garantista, es mucho más igualitario y, por supuesto, apuesta o promueve un modelo de sociedad mucho más equitativa. La Universidad Norteamericana, en medio de su excelencia, de alguna manera sigue siendo todavía un campo privilegiado para la exclusión y para la diferencia. Desde esta perspectiva, entonces, vale la pena preguntarnos, ¿y América Latina qué? ¿Y América Latina qué? Y reitero y me excusan, no pretendo dogmatizar ni pontificar aquí sobre una realidad mucho más compleja de lo que a simple vista puede ser. Yo voy a hablar desde lo que he recogido en mis viajes y sobre todo voy a hablar muy particularmente desde la realidad colombiana. Desde la realidad colombiana. ¿Qué hay en América Latina? ¿Qué pasa con la educación superior hoy en América Latina, entendida esta como un derecho fundamental al que tenemos que acceder en términos de posibilidades de acceso, en términos de libertad de elección y en términos de acceso libremente a una educación superior de una mínima calidad? Pues bien,
Voy a trabajar a partir de un indicador básico, que es el ranking Webometrics, que cada año presenta, a partir de una serie de variables que ellos analizan, un ranking mundial de universidades. Y quiero decirles que el panorama de América Latina es altamente desalentador. Y debería ser, y esto quiero contarles, yo tomé un ranking específico dentro de los 7 u 8 que existen. Pero cuando uno revisa esos 7 u 8 rankings, en general, sin que haya coincidencia plena o absoluta, en general uno va a encontrar que hay bastantes coincidencias. Hay bastantes coincidencias. Entonces, lo que estos rankings universitarios arrojan es una realidad que debería ser objeto de una alta preocupación para América Latina. Voy a explicar por qué. Entre las 1000 más significativas o más reconocidas universidades del mundo, solamente hay 31 universidades latinoamericanas. Solamente hay 31. Y de ellas, solamente una entre las 100 primeras. Y de ellas, solamente una entre las 100 primeras. Las otras están, incluso el grueso, está ubicada del rango 500 hacia abajo. De las 500 hacia abajo. Insisto, creo que esto debería llamar poderosamente la atención de nuestros gobernantes, pero también de la sociedad en general. Con un agravante o con un añadido. Y es que de esas 31 universidades, 18 son brasileñas. Es decir, Brasil acapara el 55% del total de buenas universidades que existen en un subcontinente que está integrado por 23 países. Pero quiero contarles, más preocupante todavía, de los 23 países que conforman América Latina, solamente 6 registran universidades en estos rankings. Y serían, por supuesto, ya lo dije, Brasil, en segundo lugar México, de tercero aparece Argentina, en cuarto lugar está Chile, luego viene Colombia, y por último Perú, que aparece con una sola universidad. ¿Cierto? Solo 6 países. No hay un solo país de Centroamérica que registre una sola universidad entre las 1000 más importantes del mundo. No hay un solo país de Centroamérica. Entonces yo pienso que esto pues repito, nos está dando luces sobre una realidad que yo quisiera por lo menos dejar la inquietud para que la pensemos, qué es lo que la puede estar generando y sobre todo qué consecuencias puede tener eso para nuestro futuro. Pero sigamos trabajando algunas estadísticas o algunos indicadores. Asia, por ejemplo, que hasta no hace muchos años fue un grupo, un conjunto de países, un continente bastante comparable con América Latina, en tanto, recuerden ustedes que hasta los años 80 estuvo muy de moda hablar de países tercermundistas, categoría que luego se cambió eufemísticamente por la de países en vías de desarrollo. En general, Asia y América Latina han compartido ciertos elementos comunes, a menos de lo que tiene que ver con lo socioeconómico. Sin embargo, en esos rankings universitarios, Asia hoy registra 223 universidades entre las 1000 mejores del mundo. Es decir, Asia hoy tiene 10 veces más universidades que América Latina conjunta en esa categoría exclusiva, esa categoría tan importante, pero que sobre todo habla muy bien del tipo de sociedad que estamos construyendo en cada país. De estadísticas vacías. Aquí lo que está en juego, señores, es el modelo de desarrollo y el tipo de sociedad que estamos construyendo. Pues bien, varios países asiáticos, desde hace varios años, decidieron asumir con mucho rigor una profunda transformación de su sistema educativo superior, porque entendían que el desarrollo económico, social y cultural está íntima y profundamente asociado a la calidad de su educación superior. Sobraría decir que la educación superior, por supuesto, está muy asociada a la calidad de la educación media y que esta está muy asociada consecuencialmente a la calidad de la educación básica. Un círculo virtuoso
un círculo virtuoso que una sociedad que aspire a lograr niveles de desarrollo armoniosos y que brinden ciertos estándares de felicidad y tranquilidad a sus habitantes, tendría que comprometerse en construir. Pero el caso es paradigmático para quienes quieran ahondar de pronto ya, y después de que escuchen y puedan buscar avanzar en estas reflexiones. El caso de Singapur es sumamente interesante. Singapur hoy tiene un sistema universitario, una sociedad muy pequeña, una ciudad-estado, que hoy presenta un sistema universitario que lo ranquea entre los mejores del mundo. Pero incluso hay otro indicador muy preocupante. Oceanía, que es un continente ínfimo en términos poblacionales o demográficos, y el número de países, prácticamente Oceanía, uno lo podría reducir a Australia y a Nueva Zelanda. Hay una cantidad de pequeñas islas, pero realmente uno podría decir que Oceanía queda reducida a Australia y a Nueva Zelanda. Y entre ambos países no creo que lleguen a los 30 millones de habitantes. Oceanía hoy registra 37 universidades entre las 1000 mejores del mundo, muy por encima de América Latina en conjunto. Entonces yo pienso que este indicador, o este tipo de indicadores, para mí más que preocupantes, son realmente alarmantes. Son realmente alarmantes. ¿Qué creo yo que está contribuyendo a que esto sea así? ¿Qué es lo que yo creo que está contribuyendo? Que América Latina le está apostando a un modelo con el cual busca ampliar enormemente la cobertura de acceso a la educación superior, pero no está haciendo los esfuerzos necesarios para asegurar que esa cobertura creciente se haga o se ofrezca en términos de una calidad deseable y aceptable. Lo primero es que en América Latina se está volviendo sumamente generalizado un fenómeno altamente peligroso, y es el de la existencia de universidades con claro ánimo de lucro. Así la ley no lo permita, porque por lo menos en el caso colombiano, la ley no permite que las instituciones de educación superior declaren oficialmente tener ánimo de lucro. En la realidad, en la práctica, operan como empresas familiares o empresas personales o empresas corporativas dedicadas a generar ingentes recursos económicos para quienes son sus propietarios. En segundo lugar, y esto claro además tiene una explicación importantísima, es que la educación superior por definición es muy costosa y consecuentemente tiene que ser altamente deficitaria. Por eso Europa lo asume desde el Estado, con pérdidas que son una inversión social, una enorme pérdida que es una enorme inversión social. Estados Unidos lo hace exclusivamente desde el esfuerzo personal. Ahí sí hay claro más que ánimo de lucro, ahí lo que hay es la necesaria contraprestación económica por el acceso al servicio. Pero ambos modelos logran hacerlo con altísimos estándares de calidad. En América Latina, y reitero e insisto, hablo desde el caso colombiano, en gran medida le hemos entregado la responsabilidad de la educación superior a grupos de particulares, a los que en la mayoría de los casos mueve estrictamente el ánimo de lucro. Por otro lado, en América Latina carecemos de una bien consolidada tradición que ya existe en los Estados Unidos, y es la existencia de grandes fundaciones, grandes corporaciones que se dedican al altruismo educativo. Es decir, hay personas que no tienen la capacidad económica para acceder per se a una de estas grandes universidades norteamericanas que pueden cobrar $200,000 por una anualidad. Pero hay múltiples instancias. Una bien conocida a nivel mundial, la Fundación Rockefeller. Solo por mencionar una, la Fundación Rockefeller, dedicadas a fomentar el altruismo, con lo cual permiten que personas muy capacitadas de la sociedad, pero que carecen de los recursos económicos, puedan acceder a la educación superior. En América Latina, insisto, en términos generales, carecemos de este tipo de acciones benéficas en favor de la sociedad. Hay otro fenómeno muy preocupante en América Latina, y lo veo con mucha recurrencia en mi país, infortunadamente, y es que la docencia universitaria
se practica en ocasiones es como una mera ocasión y no como una vocación o una digna profesión. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay muchas instituciones en América Latina a las que llegan personas simplemente para resolver un problema económico temporal. Ocurre mucho con quienes vienen del mundo de la política, que llegan a ser decanos, llegan a ser docentes, llegan a ser rectores, entre tanto vuelven a la vida pública, vuelven a la vida política o vuelven a otras ocupaciones que pueden ser más rentables. América Latina necesita dignificar y crear una verdadera carrera académica docente que permita un desarrollo integral de quien se dedica a este menester y que además lo pueda hacer en términos de una completa dignidad económica. Un cuarto elemento. En América Latina sigue siendo muy evidente todavía, cuando no el nulo, el muy escaso compromiso tanto del Estado como de la empresa privada con el fomento de la investigación. Y es que eso nos lleva a la quinta y última característica que yo encuentro y que hace tan grave el modelo en América Latina. Y es que nosotros estamos todavía altamente enfocados en universidades que prefieren y potencian el ejercicio de la docencia sobre universidades que propicien y potencien el ejercicio de la investigación. Los alemanes este ejercicio lo hicieron hace mucho tiempo y lo tienen muy bien definido. Allí hay grandes centros universitarios para la docencia, pero hay también grandes centros universitarios dedicados exclusivamente a la investigación. Los famosos institutos Max Planck son un buen ejemplo de ello. Yo pienso que América Latina estaría en la obligación de mirar estos referentes y sin necesariamente traspolarlos o trasplantarlos, sí tomar los aprendizajes de estas experiencias exitosas y en lo que a este ítem al que me estoy refiriendo atañe, hacer un mayor esfuerzo por la investigación. Porque esto finalmente trae una consecuencia nefasta para nuestra sociedad, una consecuencia que es altamente invisible, y es que la dificultad, lo estéril del ejercicio puramente investigativo de carácter científico en América Latina termina depredando el sistema académico en esta región, por la simple y llana razón de que los mejores investigadores de América Latina terminan migrando a las grandes universidades norteamericanas, australianas o europeas, donde sí encuentran el espacio privilegiado para desarrollarse como personas y como profesionales. Esto lo que permite o posibilita es la construcción de un círculo perverso que tiende a nosotros a hundirnos y a sumirnos cada vez más en el subdesarrollo. Entonces, la invitación que yo quería formular, porque veo que el tiempo pues ya se me ha terminado exactamente el que me habían concedido, es sembrar esta inquietud en el auditorio, para que empecemos a pensar, a reflexionar y a preguntar cómo América Latina podría construir un modelo universitario, un modelo de educación superior, en el que se garanticen el acceso, la libertad de elección, pero también se garantice la calidad. Porque definitivamente, con el modelo híbrido, donde el Estado simplemente vigila y confía esencialmente en particulares el ofrecimiento de la educación superior, lo que América Latina está haciendo, me temo yo, es comprometer gravemente sus posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. Yo, doctor Rafael, con esto básicamente terminaría. Le reitero pues mi agradecimiento infinito por esta gentil invitación y por supuesto estaré dispuesto siempre a seguir departiendo y debatiendo con ustedes y proponiendo alguna idea que pueda ser de común beneficio. Muchas gracias, muy amables.
No, parece que el doctor Rafael, aquí está, me quedó el doctor Gerardo Samaniego Santa María. Qué Sí, gusto saludarlo desde la distancia, doctor Samaniego. es que tenía bloqueado mi micrófono, por eso no tenía yo comunicación. Entonces ya estaba haciendo referencia de su